¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a Teogonía Universal. Les recordamos que también estamos por radio, si nos gustan escuchar por allá, en Planeta 2013 Radio Web, si nos quieren escuchar en su iPod, en su celular, en su tablet. También estamos por allá y les mandamos un saludo muy especial y gracias por sus comentarios a varias personas, entre ellos Carlos Cayel, espero pronunciarlo bien, de Porto Alegre. Ya nos ven en Brasil, ¿vale? A la señorita Alma América Torres, a Irma Rubalcaba, otra vez a Zen Garduño, a Juan Carlos Bonillas, a Maite Ortiz allá en España y a la señora Concepción Maldonado. Muchas gracias por sus comentarios y esperemos que nos sigan acompañando. Para el día de hoy consideremos algo muy especial. Todos los seres que tenemos la gracia de la vida también tenemos una única cosa absolutamente cierta, y es que esta gracia es efímera, algún día tendrá que terminar. De esto, este proceso al que consideramos y llamamos la muerte, es de lo que platicaremos hoy, y para ello me acompaña como siempre el Padre Jesús María Lezama Artea. Padre, gusto verlo de nuevo. Gracias, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Y bueno, Padre, la pregunta más que obligada, dentro de los términos de la fe religiosa y también dentro ya específicamente de la fe cristiana, ¿qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Bueno, pues vamos a ver si nos aclaramos con este tema, que sí es, para unos es desagradable y para otros misterioso, será de suspense. Sí, medio tenebroso y algo antinatural. Miedo, como esa imagen que has puesto tú de la propaganda de nuestra presentación de nuestro programa, que es el último túnel, ¿cómo no? El último túnel, así medio tétrico. Bueno, pues la Iglesia, o dentro de nuestra fe cristiana, habría que distinguir, por una parte, la teología sobre la muerte, y por otra, pues todo lo que ha construido la religiosidad popular en torno a la muerte, ¿no? Entonces las imágenes son muy variadas y vemos pues las actitudes diferentes ante la muerte. Yo siempre recuerdo el caso de una amiga de 33 años que estaba enferma de una enfermedad terminal. Ella, bueno, pues según me decía su hermana, estando sana, para ella el hablar, la muerte era un tema prohibido. Y de hecho estuvo trabajando en una funeraria. Qué paradoja, ¿no? Y pues resulta que esta persona, que estaba muy fuera de onda, con ideas y formas o pensamientos sobre la vida pues muy, muy despistada, su máximo valor era la belleza, pues a pesar de todo, y era creyente cristiana, católica, sin embargo, pues a raíz de esta enfermedad, pues intentó quitarse la vida. Y la última vez que lo intentó, no lo consiguió. Bueno, las otras tampoco. Sí, le iba a decir, pues no, ninguna, ¿no? Había sido 2 o 3 veces que la vi. Yo la conocí solamente cuando fue el último intento que hizo. Y cuando ya despertó, etcétera, se le ocurrió preguntarle a su hermana si el Padre Jesús María se había enojado cuando supo que se había intentado suicidar. Bueno, se supone que le dijo que no, claro. Y pues ya la fui a visitar, y así estuvimos durante un tiempo, no sé, 1 mes, 2 meses, que yo la visitaba una vez a la semana, le llevaba la comunión,
Y un día se me ocurrió preguntarle, ¿estás preparada para morirte? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Y qué crees que me dijo? Que sí. Que sí. Que sí, una persona en lo más, diríamos, florido de su vida, a los 33 años, y que había estado, pues, en esas circunstancias de desesperación, que para ella la muerte en aquel entonces no era algo que ella deseara, sino como pues un fruto de que estaba perdiendo el sentido de su vida, pues a través de esa situación de enfermedad y viéndola a la luz de la fe, pues llega a decir con toda tranquilidad, sí, ya estoy preparada para morir. Entonces es un gran misterio el tema de la muerte. Como te decía, desde el punto de vista de la teología, pues tenemos diversos textos en la Biblia que pues, para nosotros son la fuente principal, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, estaba viendo que en el libro del Eclesiástico, me quito los lentes porque la letra está muy chiquita, dice: oh muerte, qué amargo es tu recuerdo para el hombre que vive en paz entre sus bienes, para el varón desocupado a quien en todo le va bien y todavía con fuerzas para servirse el alimento. Oh muerte, buena es tu sentencia para el hombre necesitado y carente de fuerzas, para el viejo acabado, ahito de cuidados, que se rebela y ha perdido la paciencia. No temas la sentencia de la muerte, recuerda tus comienzos y tu fin. Esta sentencia viene del Señor sobre toda carne. ¿Por qué desaprobar el agrado del Altísimo? ¿Qué te parece? Entonces, por una parte aquí lo que nos dice es que la muerte está dentro del plan de Dios en nuestra condición humana. Pues mirando un poco hacia atrás en la historia del ser humano, pues vemos cómo ya a raíz del pecado, Dios le dice al hombre: eres polvo y al polvo vas a regresar. Entonces, ahí está. Si no hubiera habido pecado, hubiera habido muerte, no sabemos. Parece que no hubiera habido muerte, pero es un misterio. Lo que nos importa es nuestra condición presente, ¿no? Dentro de la condición humana. Digamos que esto se completa con lo que dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, diciendo que este cuerpo que tenemos pues no puede aguantar el paso de los siglos, puede el de los años, pero hasta cierto límite, ¿no? Y sí, hay gente que llega a los 100, pero no hemos sabido de nadie que ha llegado a los 200. Bueno, el Antiguo Testamento nos habla de esos personajes que había vivido hasta 900 años, como Matusalén, pero no sabemos ciertamente si esos números equivalen a los nuestros o son simbólicos, ¿verdad? Aquí San Pablo, en tiempos de San Pablo, existe un fenómeno que nosotros tenemos que recordar cuando oímos o leemos ciertos asuntos, por ejemplo la carta a los tesalonicenses o la carta a los corintios, porque ellos pensaban que una vez que habían predicado ya el Evangelio a todo el Imperio Romano, que era el mundo conocido, pues ya iba a venir el fin del mundo. No llega, y pues, pero esa era la idea que tenían. Por eso describen lo siguiente aquí en la carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 50 y siguientes: os digo esto, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos, ni la corrupción hereda la incorrupción. Mirad, os revelo un misterio. No moriremos todos, mas todos seremos transformados. En un instante, en un pestañear de ojos, al toque de la trompeta final, pues sonará la trompeta,
los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. En efecto, es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Y cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: la muerte ha sido devorada en la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado, la ley. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en este contexto está escrito estas palabras de San Pablo diciendo que no todos moriremos, es decir, que cuando viniera el fin del mundo, los que estuvieran vivos no morirían, serían simplemente transformados, en el sentido de que su cuerpo mortal sería transformado en un cuerpo glorioso, ¿no? Y nos dice pues cómo realmente en ese sentido la muerte pues ha sido vencida, porque el ser humano no muere, el que muere es el cuerpo, pero ese cuerpo inclusive va a ser glorificado y va a resucitar con un cuerpo incorruptible, ¿no? Entonces dice, ¿dónde está tu victoria, muerte? No, vas a ser vencida, ¿no? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado la ley, es decir, el pecado es lo que hace que muramos aparentemente y lo que ha hecho en nuestra vida, que a veces pues estamos privados de la vida, ¿no? No somos felices, y lo que, según lo que decíamos antes en la historia del Génesis, lo que habría provocado que el hombre hecho de polvo volviera al polvo por razón del pecado, como que había sido un virus que había atacado, ¿no?, la naturaleza humana y la había hecho así de vulnerable, ¿verdad? Y luego la fuerza del pecado es la ley, es decir que pecamos porque hay una ley, eso quiere decir, hay leyes, mandamientos. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nos da la victoria sobre el pecado, nos da la victoria sobre la muerte, y entonces para el cristiano la muerte para unos era un paso de esta tierra al cielo, y para otros era un paso de la muerte corporal a la vida eterna del cielo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, digamos que el nombre propio de la muerte, en sentido cristiano, sería el de tránsito, que es como nosotros, los franciscanos, llamamos a la celebración de la muerte de San Francisco. Creo que lo mencionamos anteriormente, ¿no? Los franciscanos, la víspera de la fiesta de San Francisco, el día 3 por la noche nos reunimos para celebrar el tránsito de San Francisco. Recordamos cómo él murió, y yo creo que sería bonito recordarlo en esta historia que tenemos de su vida, ¿verdad? Porque es romántico, ¿no? Y bueno, todo San Francisco es romántico, ¿verdad? Desde luego. Porque es un hombre lleno de amor, lleno de alegría. Y de libertad, que es el máximo de los ideales románticos, ¿no? Pero por eso, ¿no? Porque él ve la vida, la ha visto totalmente de otra manera. ¿Te recuerdas que decíamos cómo cuando su padre lo rechaza, en lugar de deprimirse e ir corriendo al psicólogo, que entonces no había, pero sí hubiera podido ser, pues lo que hace es decir, desde ahora en adelante diré, Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces cambia ese Padre de la tierra que le ha fallado por el Padre del cielo, ¿no? Entonces, en ese sentido, Francisco tiene una fe que le da la capacidad de transformar las realidades y verles el lado positivo, ¿no? Porque la fe es profundamente optimista. Una persona con fe no puede ser pesimista, y entonces descubrimos el lado bonito, el lado luminoso de la realidad. Bueno, pues leo, no es muy largo el relato que nos ofrece la vida que escribió San Buenaventura, que escribió sobre San Francisco, se llama La Leyenda Mayor. Dice: acercándose por fin el momento de su tránsito de San Francisco,
hizo llamar a su presencia a todos los hermanos que estaban en el lugar, y tratando de suavizar con palabras de consuelo el dolor que pudieran sentir ante su muerte, los exhortó con paterno afecto al amor de Dios. Después se prolongó hablándoles acerca de la guarda de la paciencia, de la pobreza y de la fidelidad a la Santa Iglesia Romana, insistiéndoles en anteponer la observancia del Santo Evangelio a todas las otras normas. Sentados a su alrededor todos los hermanos, extendió sobre ellos las manos, poniendo los brazos en forma de cruz, por el amor que siempre profesó a esta señal, y en virtud y en nombre del crucificado, bendijo a todos los hermanos, tanto presentes como ausentes. Añadió después: estad firmes, hijos todos, en el temor de Dios, y permaneced siempre en él. Y como ha de sobrevenir la prueba, y se acerca ya la tribulación, felices aquellos que perseveraren en la obra comenzada. En cuanto a mí, yo me voy a mi Dios, a cuya gracia os dejo encomendados a todos. Concluida esta suave exhortación, mandó el varón muy querido de Dios se le trajera el libro de los Evangelios, y suplicó le fuera leído aquel pasaje del Evangelio de San Juan que comienza así: antes de la fiesta de Pascua. Después de esto, entonó él, como pudo, este salmo: a voz en grito clamo al Señor, a voz en grito suplico al Señor. Y lo recitó hasta el fin diciendo: los justos me están aguardando hasta que me des la recompensa. Cumplidos por fin en Francisco los misterios, liberada su alma santísima de las ataduras de la carne y sumergida en el abismo de la divina claridad, se durmió en el Señor este varón bienaventurado. Se durmió en el Señor. Muy bello, padre. Aquí surge un cuestionamiento muy especial. Desde luego no puede existir la religión sin la muerte. No solamente el cristianismo, cualquier tipo de fe o de concepto religioso también tiene un origen en la muerte. Uh-huh. De hecho, es la forma en que el ser humano ha ido entendiendo y afrontando la idea de la muerte. ¿Cómo afrontar en un concepto religioso la idea de la muerte? Uh-huh. Bueno, por lo que hemos dicho, más o menos ya puedes darte cuenta de que lo fundamental para afrontar correctamente la muerte es tener un conocimiento correcto de la vida, con tener un conocimiento correcto de lo que es el ser humano. Has visto que aquí, en este texto que hemos leído del Antiguo Testamento, pues como mucha psicología nos decía la diferencia entre la persona con bienes y la persona carente de ellos. Dice: qué amargo es tu recuerdo para el hombre que vive en paz entre sus bienes. Es decir, la persona que vive feliz entre las cosas que tiene, con las cosas que tiene, con las personas, pues le puede ser amargo. ¿Por qué? Porque se apega a todo eso. Ahí está buscando la felicidad. Por eso decía Salomón, la oración famosa de Salomón: no me des riqueza ni pobreza. No me des riqueza para que no me olvide de ti. No me des pobreza para que no te maldiga. Entonces, en ese sentido, tenemos ese peligro de que el tener abundancia de bienes y vivir una vida en un plano pues muy humano, muy material, muy natural, pues encontramos la felicidad en eso. Y entonces pues si una persona ya tiene que enfrentarse a la muerte y ha puesto su corazón en las cosas de este mundo, pues obviamente que le va a ser amargo simplemente al recuerdo que tiene que dejar todo eso. Pero el varón desocupado, a quien en todo le va bien y todavía con fuerzas para servirse el alimento, eso era el primero. Oh muerte, buena es tu sentencia para el hombre necesitado
y carente de fuerzas para el viejo acabado, ahito de cuidados, que se revela y ha perdido la paciencia. Entonces, esta es la segunda imagen, ¿no? Para la persona que ya, pues ya es anciano, ya carente de fuerzas, ya todos son dolores por aquí, por allá, ¿no? Entonces, para él, buena es tu sentencia, dice, o muerte. Es una liberación. Es una liberación. No temas la sentencia de la muerte, recuerda tus comienzos y tu fin. Recuerda de dónde viniste, a dónde vas. Polvo eres, en polvo te vas a convertir. Vienes de Dios, vuelves a Dios, que es mucho más, claro, mucho más positivo, porque eso de vienes del polvo y te vas al polvo, pues es un poco, ¿no?, agresivo, ¿no? La idea. Dramático, trágico, ¿no? Pero aquí es, Sí, vienes bastante. de Dios y te vuelves a Dios, ¿no? Entonces, esta sentencia viene del Señor sobre toda carne. ¿Por qué desaprobar el agrado del Altísimo? Entonces, ¿cómo afrontar la idea de la muerte? Pues yo creo que depende de cómo afrontas la idea de la vida. ¿Tienes clara la idea de por qué y para qué estás aquí? Si no, pues será difícil. Si no lo tienes claro, será también difícil tener claro el por qué te vas a morir y qué vas a hacer y qué va a pasar después, ¿no? Entonces, ¿El para qué? mira, aquí hay un himno que rezamos en la liturgia de las horas, el Día de los Difuntos, y dice, parecido a lo que decía este texto de la Biblia: amargo es el recuerdo de la muerte, en que el hombre mortal se aflige y gime en la vida presente, cuya suerte es morir cada día que se vive. Es verdad que la luz del pleno día oculta el resplandor de las estrellas, y la noche en silencio es armonía de la paz y descanso en las tareas, ¿no? Fíjate, ya nos ha puesto. Dice, el hombre natural, pues sí, le resulta, el recuerdo de la muerte le puede resultar amargo, pero ahora a través de esta imagen nos dice, pues sí, cuando estamos de día, con un día bonito, hermoso de sol, ves los volcanes en el horizonte, pues qué bonito, te levantas con muchos ánimos, etcétera, pero luego llega ya el silencio, la noche en silencio es armonía de la paz y descanso en las tareas, y te vas a dormir tranquilamente, y cada vez que te duermes, ¿qué haces? Te mueres. Un remedio de la muerte, ¿no? Te mueres, no sabes si vas a despertarte al día siguiente. Así es. Es una pequeña muerte, ¿no? Pero, ¿qué hace que tú te duermas a gusto, aun a pesar de que pudiera ser que no te despertarás? Pues el cansancio, el sueño, esa maravilla que Dios nos ha dado del sueño, el hambre, qué cosas tan hermosas, ¿no? Dentro de toda la historia, la biología, etcétera, tiene su sentido, pero vistos así dentro del plan de Dios, y sigue todavía el poema, espérate. Pero el hombre, Señor, la vida quiere. O sea, y Dios es Dios de vivos. Jesús dice en el Evangelio, Dios es Dios de vivos y no de muertos, que quiere decir que Dios se complace en la vida, en que tengamos la vida. Lo importante, el chiste, el detalle, es que entendamos qué es la vida, en qué consiste la vida, qué dimensiones tiene la vida. Pero el hombre, Señor, la vida quiere. Toda muerte es en él noche y tiniebla. Toda vida es amor, que le sugiere la esperanza feliz de vida eterna. Toda vida, ¿bien?, es amor que le sugiere la esperanza feliz de vida eterna. Es decir, quien vive en el amor tiene vida eterna. Esa persona es feliz, ¿verdad? Y quien ama, ama. Y si Dios es amor, esa persona está en comunión con Dios, ¿verdad? Y entonces, pues el paso de esta vida es pasar de una experiencia de amor a otra. No se oiga ya más el triste llanto. Cuando llega la muerte, poco muere. La vida, hija de Dios, abre su encanto. La niña no está muerta, solo duerme. Estas palabras últimas son la cita del Evangelio, cuando Jesús fue a una casa que la niña estaba muy enferma y Jesús la iba a curar, y cuando llega le dicen pues que ya se había muerto, y Jesús le dice al papá, dice, no te preocupes, la niña está dormida, ¿no? Entonces, fíjate, la vida, hija de Dios, abre su encanto. La niña no está muerta, solo duerme.
¿Cómo abre su encanto la vida? A través de la muerte. El encanto, es que es una paradoja muy romántica, ¿no? Pero pues, es el misterio de la fe. La vida, hija de Dios, abre su encanto, porque la niña no está muerta, solo duerme. Es decir, que esa persona que ha muerto en el Señor, que ha muerto con la fe en la vida eterna, se ha dormido. Y así lo decimos, se durmió en el Señor. Es una expresión muy cristiana, ¿no? Se durmió en el Señor. Y acaba el himno diciendo: Señor, da el descanso merecido a tus siervos dormidos en la muerte. Si el ser hijos de Dios fue don vivido, sea luz que ilumine eternamente. Sea luz. Padre, en esas palabras también surge algo muy importante de afrontar la muerte. Afrontar la propia muerte, ok, es todo un tema, pero de lo que realmente más huimos, más resentimos los seres humanos, es al luto, al dolor que causa la muerte de ciertas personas, seres incluso vivos, que son trascendentes para nosotros. Afrontar la propia muerte es una cosa, pero afrontar la muerte de ellos es otra. Bueno, ese es harina de otro costal. Es otra muerte, pero... Porque, bueno, una cosa es la muerte como misterio de la vida, un misterio que quiere decir un suceso en el cual nos encontramos con Dios, experimentamos la vida eterna de Dios, es un misterio para nosotros desde el punto de vista cristiano. No es misterio algo que no se entiende, algo misterioso, así que no, misterio. Tenebroso. Misterio realmente significa un hecho, un acontecimiento salvador, como es el nacimiento de Jesús, su muerte salvadora, su resurrección, etc. Entonces, pues una cosa es eso, y otra cosa es la reacción humana de cuando tienes que afrontar la muerte de otra persona. Aquí estamos hablando de afrontar la propia muerte, ¿eh? Y afrontar la muerte de otra persona, pues es otro reto, ¿verdad? Pero, bueno, pues en ese depende, claro. Es que no es igual para una mamá o un papá que tengan que pasar por la muerte de un hijo o una hija joven o no joven, pero pues quizá es más grave cuando son más jóvenes, pero siempre la muerte de un hijo o una hija para los papás pues es muy muy doloroso. Yo no me atrevo a describir el dolor que puede sentir, sobre todo una mamá, ante esos acontecimientos. Y independientemente de que tenga fe, ¿no? Independientemente de que sepa que esa hija o ese hijo están con Dios. O sea, yo lo he visto, obviamente, en amigos, en personas con las cuales he tenido la oportunidad de tratar en México y en otras partes, el dolor, con esa amiga que te contaba, pues ella murió feliz, pero su mamá quedó totalmente todo lo contrario. Su mamá pues estaba deshecha, ¿no? He conocido casos aquí también en México de papás que han sufrido la muerte de un hijo o una hija adolescente, ¿no? Y como para ellos pues ha sido traumático, ¿no? Y mucha de esta gente pues hoy día, gracias a la tanatología, ¿verdad? Pues se les ayuda un poquito psicológicamente también, pero pues el último que recuerdo, no de hace unos años, pues estos papás que perdieron a su hija de 17 años en un accidente, atropellada en la ciudad de Guadalajara, bueno, pues sufrieron pues muchísimo personalmente por el perder la hija de esa manera y perderla para la vida natural, claro, porque pues sabemos que por nuestra fe no las perdemos a las personas, ¿verdad? Pero el perderla de tu compañía, de tenerla contigo y todo lo que supone pues una hija
a esa edad para unos papás. Sin embargo, pues esa muerte fue una muerte redentora, porque sobre todo para el papá fue la ocasión de volver otra vez a la iglesia. Fíjate, podría haber sido lo contrario, ¿no? De haberse desesperado y maldecido a Dios por haberle quitado a su hija, ¿verdad? Pero fue lo contrario. Eso le hizo entrar en su conciencia, en valorar la vida de otra manera, y pues fue una experiencia enriquecedora espiritualmente para toda la familia y para otras muchas personas. La niña había dicho antes de morir o antes de estar enferma o tener este accidente que ella quería donar sus órganos, y entonces pues otra persona vivió gracias a su muerte, ¿no? Con la donación de sus órganos. Entonces son misterios que, claro está, pues el dolor que sienten estas personas, sobre todo en ese caso de la muerte, no es lo mismo ya que tu papá o tu mamá se muere a una edad ya muy avanzada, etcétera, pues ya sabes que va a ser así, y aunque te cause dolor, pero pues es otra experiencia diferente, ¿no? Siempre la ausencia de un ser querido nos va a causar dolor y nos da un pequeño shock, ¿verdad? Pero entonces es eso, un reto muy fuerte, que obviamente la fe en Dios también pues va a ayudar, ¿no? Va a ayudar a afrontar esta realidad. Hay un libro de Carlo Carretto también sobre el sufrimiento. No me acuerdo el título, pero comienza el libro diciendo que este autor, Carlo Carretto, que era un religioso italiano de los hermanitos de Foucault, pues se encuentra con una señora desconsolada, se llama Lucía, que ha sufrido un aborto, y entonces está llorando por haber perdido a su bebé, ¿no? Y entonces aquí le comienza a consolarla, y le dice: ¿has visto esos angelitos que no tienen más que alas, que no tienen cuerpecito, que son con solamente la cabecita, ¿no?, redondita y así? Pues esos angelitos son precisamente esos bebés que no nacieron, pero que estaban vivos en el seno de su mamá, y que por la razón que sea por un aborto voluntario o involuntario, pues no han nacido y se han ido directamente al cielo, ¿no? Y dice: mira, si tú estuvieras aquí en la noche, pasaras una noche en la catedral, te darías cuenta de que en la noche, pues esos angelitos vienen y revolotean por la catedral. Muy bello. Bueno, se lo dice así en un plan de consuelo, ¿verdad? Pero diciéndole pues cómo ellos están allá en el cielo, revoloteando en el cielo y dando gloria a Dios y cantando a Dios, ¿no? Y bueno, pues claro, que la mamá se consuela con eso, y sí ayuda, pues las razones espirituales, sin duda alguna, que nos ayudan a sobrellevar pues estas pruebas. ¿Por qué? Porque ya no es una pérdida total, ¿no? Es decir, tú sufres si pierdes el reloj, ¿verdad? Sufres, pero si tienes la esperanza que lo puedes recuperar, pues esa esperanza te alivia el dolor, ¿no? ¿Cómo no? Entonces, en ese sentido, la esperanza de saber que esas personas que han muerto, pues las vamos a encontrar en el cielo, de que están gozando de Dios en el cielo, etc., pues obviamente que eso nos alivia muchísimo el dolor por la pérdida de su ser querido, la separación, que es algo que siempre sentimos, aunque sea temporal. Padre, dentro de esta idea de la transición que significa la muerte, también hay un pequeño problema. En la mente humana es un hecho que la muerte es antinatural y produce terror. No miedo, sino franco terror cerebral.
incluso aún en personas en ya un estado físico sumamente depauperado, en su momento es imposible evitar el miedo. Sí. La fe y el miedo, ¿cómo es que pueden convivir en ese momento? Pues como convive el alma y el cuerpo. Pues esa es una buena pregunta, o sea... Como convive, así, ¿no? Es pregunta y respuesta. De la misma manera que convive el alma con el cuerpo, pues así. ¿Te acuerdas? Un día te dije, recordamos a San Francisco, diciendo que lo que antes le era amargo se le convirtió en dulce. Entonces, por qué se le convirtió en dulce lo que le era amargo? Porque ya no lo ve con los ojos de la carne, no veía a los leprosos con los ojos de la carne, sino con los ojos de la fe. Entonces, hace cosa de un mes me tocó ir con un señor, que yo no lo conocía, y pues tuve la oportunidad, bueno, yo pensé que iba a administrarle los sacramentos de la unción, la comunión, la confesión, y resulta que no, que lo que él quería ya lo habían, de hecho también se los administré, pero no, el propósito que querían era que yo hablara con él, y eso es lo que él quería, que un sacerdote le hablara y le animara a morir, le diera ánimos para morir, ¿no? Porque ya tenía un cáncer terminal y como, pues de hecho se murió como a la semana o los 10 días de hablar con él. Y pues él tenía ese miedo a morirse, aunque pues a veces cuando el dolor era más agudo, pues sí, me decían que sí, ya él como que ya quería morirse. Entonces, pues ahí estuvimos platicando un buen rato sobre eso, el sentido que tenía para nosotros la muerte y cómo, pues bueno, pues la naturaleza lo resiente. Pero el espíritu, como dice Jesús, ¿no? ¿Tú recuerdas la historia de Jesús ante la muerte? ¿Sí? Sí, pero padre, No. Aquí hay una reflexión sobre este asunto. A lo que más se le tiene temor, a lo que cualquier ser vivo más tiene temor, es a lo que desconoce. Claro. Aquí obra el sentido de la fe. Lo desconozco, pero tengo una fe, una creencia. O sea, cómo llegar al punto de conciliar esta idea. Lo desconozco, pero con la fe estoy seguro que esto va a pasar. Es muy difícil de conciliar en la mente humana. Pues se trata de madurar en la fe. A medida que tú crezcas en la fe, pues te va a hacer más liviana la separación de este mundo. Es decir, es como, imagínate que a ti te dicen, vete ahí por Luz y Fuerza, y ahí a pocos metros de Gutiérrez Zamora hay un puente de unos 30, 40 metros. Salta. Ni loco, ¿no? Y si te atamos con una soga, con una reata. Bueno, que si fuera un bungee, ¿no? Ok, sí, está bien. ¿Te atreves a saltar? Pues sí. Pues tú sí, pero otros no, ni aún así, ¿verdad? Pero saltar, o saltar con un paracaídas. Pues sí, sería pues a ti sí. A otros ni eso, a mí ni eso. Yo con un paracaídas no salto ese puente. Y entonces ahí influye mucho la psicología de la persona. Sí, hay personas que son miedosas y tienen miedo a las hormigas, tienen miedo a las arañas, y otros a los tigres, ¿no? Y otros ni a los tigres. Pero pues eso ya es un factor humano, ¿verdad? Entonces yo creo que en eso influye mucho la condición humana de la persona, el que sea, como decimos, más o menos miedosa, ¿no? Porque aunque te digan, mira que no te va a pasar nada, es como, pues vas a tener una operación, no vas a sufrir nada. Que aparte es pero verdad, te da nervios, ¿no? Tú sabes, hay algunos pues que sí. Sí, se ponen muy nerviosos, otros francamente no.
Y hay quienes, por simplemente que les den el piquete de la inyección, ya hacen un drama. Entonces, bueno, en ese sentido tenemos que distinguir pues un poco la diferencia entre el miedo psicológico y el miedo existencial de la persona, ¿no? Entonces, frente a ese miedo existencial, que es el importante, pues lo que uno necesita, para nosotros, el antídoto, es la fe. La fe en saber de que nosotros nuestra vida no acaba, pero Dios te dice salta, ¿sí? ¿Te acuerdas aquella historia que te conté? Sí. Salta, y no salta, porque no ve el suelo, no salta, y resulta que está a 1 metro del suelo. Entonces Dios nos dice, fíjate de mí, salta en mis brazos, cuando vas a morir, ya. Claro, también estamos hablando de dos experiencias muy diferentes, porque si tú me hablas ahora de la muerte de una persona que está en su sana, como tú y yo ahora, y nos dicen, pasado mañana te mueres, pues, hombre, ¿qué reacción? ¿Cómo? ¿Qué reacción vamos a tener, verdad? Pero si resulta que llevamos ya 1 mes, 1 año enfermos, con una enfermedad terminal, a lo largo de ese tiempo nos hemos preparado, no solo espiritualmente, sobre todo psicológicamente, nos hemos preparado, y digo sobre todo porque es lo que más cuesta, porque con la fe, pues sí, yo ya sé que voy a ir con Dios, etcétera, pero la naturaleza se resiste, ¿no? Entonces, pero poco a poco, con el tiempo, te vas haciendo la idea, pues no hay de otra, tengo que morir, ya no hay remedio, si Dios no hace un milagro, me muero, y ya comienzas a ver las cosas de distinta forma, ¿no? Se va cambiando el punto de vista frente a la realidad, de tal manera que al cabo del mes, pues tú ya, como te decía de esta amiga, a los 33 años, ya dices, sí, ya estoy preparado para morir, ya me preparé. Una vez, cuando estaba yo en Filipinas, había un fraile, ya más grande, ya andaba por los 80 años, y pues resulta que se enfermó. Y se enfermó de tal manera que sentía que se iba a morir. ¿Y qué crees que hizo? En lugar de decir, pues llévenme al hospital, dice, no, déjenme en paz, voy a hacer mis ejercicios espirituales. Y entonces, con eso me preparo a la muerte y ya, me muero. Pero resulta que no se murió. Hizo los ejercicios espirituales y no se murió. Y entonces dice, ahora pues ya llévenme al hospital. Sí, pues, ahora sí ya, oye, pues ahora sí me cumplen, ¿no? Padre, haciendo una analogía así con una imagen muy especial de prepararse para la muerte, ¿no? Y de afrontar ese temor. Se me figura, no sé si haya usted pues subido a la montaña rusa. No. Se prepara uno porque pues se sienta y le ponen a uno el cinturón y demás, ¿no? Y ahí va uno muy entusiasmado, muy preparado, porque ya sabe uno que no va a pasar nada, pero ese temor inicial nunca desaparece. Algo así, ¿no? Sí, pues, es prepararse, o sea, lo que decimos, llevo todo, pero no va a suceder. El instinto de la vida. Claro. Ese instinto, pues, es algo que no lo podemos destruir de nosotros mismos, y siempre habrá en nosotros esa fuerza que nos jala a conservar la vida. Ahora, cuando hablamos de prepararse, cuando hablamos de tener conciencia de que hay que dar este salto, de que hay que pasar esta puerta, es fácil si lo piensa uno en personas en pleno ejercicio de la madurez emocional y psicológica. Pero esto no es, desafortunadamente, el bagaje de toda la vida. ¿Cómo ver la muerte en los ojos de una persona joven, por ejemplo? No puede estar preparada. Sería una exigencia que no podemos tener de él o ella. No. Pues ya. Pues sí, pues digamos que en ese sentido, pues si la vemos desde el punto de vista natural, pues
pues yo creo que ese ya es el problema de los psicólogos, ¿no? Si esa persona es creyente, pues echará mano de su fe para entender el sentido de la vida que ha vivido, dar gracias a Dios porque el Señor me dio la oportunidad de vivir estos años, de conocer a estas personas, de conocer a Dios, a Jesucristo, de vivir mi vida en la iglesia, etcétera. Todo eso, si uno lo ve del punto de vista positivo, seguramente que sí va a tener también esa persona razones para dar gracias a Dios, ¿verdad? Y para decir, pues, como Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús también a los 33 años muere, y muere de una manera así tan dura, pero antes de que muera, pues vemos cómo Jesús tiene miedo, y nos narra el Evangelio de San Lucas, cómo Jesús suda sangre, ¿no? Cosa que tú, del punto de vista médico, sabes que es un fenómeno pues rarísimo, ¿no? Qué violencia tiene que haber dentro de la persona interiormente, en todo su sistema cardiovascular, ¿no? Para que llegue a darse semejante fenómeno, ¿no? Entonces, eso es normal. Entonces, con esa persona, que vamos, si es creyente, pues le echaremos mano de las razones de la fe para ayudarle a entender el sentido de la vida que ha vivido y del sentido de la vida que va a comenzar ahora a través de la muerte. Y si es una persona mayor, pues nuevamente no. Decíamos, si no es creyente, entonces pues tendrá que echar mano de los psicólogos, ¿verdad? Y a ver cómo le hacen, ¿verdad? Según los apegos que tenga a esta vida, pues le será más difícil, como decía ese texto que hemos leído de la Biblia, del libro del Eclesiástico, que quien está bien, pues claro, le es amargo el dejar este mundo, pero quien pasa necesidad, pues no le es tan amargo, porque al fin y al cabo, pues la vida que vive no es tan agradable, ¿no? O sí que no pierde gran cosa. No, así es, no pierde. Pero otra cuestionamiento muy especial. A través de la historia hemos leído y conocido autores de muchas personas que enfrentan a la muerte dentro de un punto de vista especial, que es la curiosidad. Sí. Fíjate, pues algo de eso le dije yo a este amigo cuando me llamaron para que yo le animara a aceptar la muerte con paz, y él me preguntó, ¿y usted no tiene miedo a morir? Digo, ¿miedo? No, lo que no tengo ganas de morirme. Estoy bien, estoy haciendo un trabajo que me gusta, mi vida pues la gozo, pues no tengo ganas de morirme. Y para mí, pues sí, yo digo, para mí la muerte es como una aventura, de que voy a la aventura del brinco de esta vida terrena y de esta vida temporal a una vida eterna del cielo. Y pues siempre obviamente que es una cosa como curiosa, decir, a ver cómo será aquello, ¿verdad? Porque San Pablo nos dice, ni ojo vio, ni oído oyó lo que Dios tiene preparado para los que lo aman, ¿no? Entonces, sí, yo pienso que es sobre todo cuando uno lo vive desde la fe, el tener ese punto de vista de la aventura, de ver cómo va a ser, pues un enfoque bonito, interesante, ¿no? Bien dicen que la curiosidad mató al gato, pero aquí es diferente, es una curiosidad muy sana por saber, oye, pues qué hay del otro lado del telón, ¿no? Bueno, pues saber, pues más bien por experimentar. Sí, porque por experimentarlo, ¿no? El que lo sepas o no lo sepas no te va a servir de mucho, porque luego no vas a volver a contarme. No, claro que no. Lo que pasó. Cómo está allá, ¿no? Pero la curiosidad de pasar a otra vida. Ya viviste, ¿cuántos años? 60, 80, 90, ay, pues ya. ¿Cuánta gente a los 80, 90 años ya están cansados de vivir? Incluso antes. Y antes también, según la calidad de vida que hayan tenido, pues están ya cansados. Entonces para ellos la muerte es una liberación, es pasar de esta vida penosa, de este valle de lágrimas, como solemos decir en el rezo de la salve, a pasar a la vida del cielo, donde ya no va a haber pena, ni va a haber limitaciones, etcétera, que uno tenga que sufrir o que temer. Ya va a ser el eterno descanso, ¿verdad? Vengan a mí los que están cansados,
Qué bonito esa palabra de Jesús, que a un anciano, a una persona enferma le digas tú, recuerda las palabras de Jesús, vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré, ¿no? Entonces morir con ese pensamiento, pues, ya. Y pues a través de la enfermedad pues sí es un regalo de Dios, y la ancianidad también, en el sentido de que nos prepara para morir. Yo recuerdo la muerte de mi padre a los 95 años, pues sí, estaba relativamente enfermo, luego tuvo cataratas y ya no veía, pero lo iban a operar y él estaba contento de que pudiera recobrar la vista y pudiéramos seguir jugando las cartas y al dominó, las tardes cuando yo le visitaba, etcétera. Pero pues le vino un catarro y lo hospitalizaron y se quedó tranquilo, de tal manera que se fue apagando como una vela. 2 días antes de morir, el día 24 de mayo, ya estaba como dormido, quería que le dieran abrazos y se murió así, pacíficamente, un hombre con un vigor hasta el final de su vida, con mucho vigor, y se murió como si se hubiera dormido así tranquilamente despidiéndose el día anterior. Se murió en un sueño así pacífico de la gente, de los siervos del Señor, como dice la Biblia, ¿no? El día de la Virgen de María Auxiliadora, que era el único en la familia que le tenía devoción. Él le tenía devoción a la Virgen, a María Auxiliadora, y ese día se murió. Y se murió pues así, él ni fue consciente de eso, pero así acabó su vida. Entonces él se murió feliz, tranquilo. Claro, pues es una vida, es una muerte pues de una persona que muere tal como vive, ¿no? Él tenía una fe pues así tradicional muy fuerte y murió pues tranquilo, sabiendo que se iba para el cielo, ¿verdad? Y con una gran paz. Padre, mencionando esto, sí, la muerte en muchos casos humanos es la liberación de muchas cosas, o simplemente pues también un paso cuando ya se está muy cansado, muy fatigado por vivir, pero eso es muy diferente en el momento en que alguien, por un estado fuera de la realidad, como lo reconoce la medicina, un estado psicótico momentáneo, termina con su propia vida. ¿Cómo ve nuestra religión católica, todas las religiones en general, el concepto de el suicidio? Bueno, del punto de vista moral, nosotros en la Iglesia, pues, ¿qué te digo? Yes. Creo que no hay un magisterio oficial de la Iglesia que diga eso, que tenga una palabra sobre el particular explícitamente. Implícitamente creo que sí, la hay y la ha habido, porque cuando yo era niño, en el cementerio de mi pueblo había un pedazo de tierra que no estaba bendecida y que era para ciertas personas que se suponía que se habían quitado la vida, sobre todo, o que alguien que muriera excomulgado y que lo enterraban ahí. Entonces sí había implícitamente había esa fe o esa creencia, más bien, esa creencia de que estas personas pues iban en contra del quinto mandamiento de no matar, ¿no? Entonces que morían en pecado. Pero bueno, pues que pues la pobre gente en aquel tiempo no tenía los conocimientos que tenemos ahora de la psicología para darse cuenta, aunque pues yo no es que lo haya estudiado en la psicología, pero parece que es de sentido común, ¿no? Que si la persona tiene un instinto
irresistible a cultivar la vida, ¿por qué va a llegar un momento en que se la quita? Porque pasa por un momento grave de estar fuera de la realidad. No está en su sano juicio. No está en su sano juicio, y entonces, al no estar en su sano juicio, no es responsable de sus actos, porque le falta la libertad psicológicamente. Y si le falta la libertad, le falta también la voluntad. Por tanto, esa persona no comete un acto moralmente reprobable, eso que llamamos pecado. No hay esa situación en esa persona, porque esa persona ha perdido el juicio o ha perdido la capacidad de valorar su vida, o la valora de otra manera, simplemente. Yo te conté, y si no te lo conté, te lo cuento o se lo cuento a los que nos están escuchando, el caso de una persona que se vistió de fiesta para tirarse a un pozo. Bueno, esa es una actitud común, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se van al cielo y tienen que ir bien vestidos. Ah, bueno. Pues dice que, bueno, yo no lo había dice pensado, el Evangelio, sí. claro, dice el Evangelio que aquel señor que entró al banquete sin traje de bodas, pues luego el Señor, ¿tú qué? ¿Cómo has entrado así tan modroso? Vete, échenlo fuera, ¿no? Entonces, dentro de nuestra conciencia religiosa al menos existe que vas a ir al cielo, cualquier fiesta que te invitan, pues te pones elegante, sí, majo, ¿no? Entonces esa persona no tiene esa conciencia de que se va a ir al infierno y ya se acabó todo. No, tiene la conciencia de que para él esa muerte es una liberación y se va al cielo porque ya esta vida no tiene sentido, es una persona infeliz, entonces me voy al cielo ya, y como la muerte no me viene, pues yo me la doy, ¿verdad? Una vez, ¿no? Sí, entonces, pues es un misterio la psicología del ser humano, y entonces pues la Iglesia, digo, a lo que íbamos, hoy día implícitamente está diciendo que no imputa un pecado a esa persona porque ya no existen esas partes de diferencia entre los que es el cementerio bendecido y el no bendecido para unos y para otros, ¿no? Ya, eso ya ha desaparecido. Entonces, pues la Iglesia no ha hablado específicamente sobre ese particular porque no hace falta, o sea, no es necesario, o sea, en cada caso a mí me vienen, sí, desafortunadamente hay personas, e incluso sacerdotes, que tienen esa mentalidad de pensar que una persona que se ha quitado la vida, pues cometió un pecado gravísimo contra el quinto mandamiento. Pues bueno, pues lo siento por que haya esas personas con esa mentalidad, pero pienso que en absoluto esa no es la mentalidad de Cristo ni la de Dios, y Dios lo está esperando con los brazos abiertos, y esas personas pues son inocentes de eso que aparentemente o objetivamente parece ir en contra del quinto mandamiento, pero o sea, no en su conciencia. Que quede muy claro, o sea, esa sentencia, ese estigma, donde incluso Dante los manda a un lugar espantoso y demás, es una condición popular, pero el cristianismo no tiene una sentencia ni algo de estigmatizante sobre estas personas. No es un pecado, pues no, en el sentido estricto de la palabra. No, subjetivamente no es un pecado, es un pecado objetivo. Todo lo que vaya en contra de los mandamientos es un pecado objetivamente, pero siempre para cometer un pecado hace falta 3 elementos: conocimiento, libertad y voluntad. Y aquí no hay ni libertad, incluso casi ni conocimiento, porque esa persona no conoce, es decir, no tiene un conocimiento de la muerte como nosotros lo vemos, una transgresión en ese sentido del mandamiento, sino que lo ve como una liberación. Y entonces de ahí viene el que reaccione de esa manera. Entonces no hay caso, no se aplica, en ese caso no se aplica el mandamiento de no matar. Claro. Muy bien. Padre, por último, antes de que se nos acabe, como siempre, el tiempo, ¿qué se debe de reflexionar? ¿Qué conceptos deben estar en la mente del ser humano
para entender la transición que significa la muerte? Bueno, te voy a leer un poema de Santa Teresa. Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús. Sobre esto, y vamos a ver si con eso te da un poco de luz, o les da a los que tú, por los que quieres abogar. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Cuando me gozo, Señor, con esperanza de verte, viendo que puedo perderte, se me dobla mi dolor, viviendo en tanto pavor y esperando como espero, que muero porque no muero. Sácame de esta muerte, mi Dios, y dame la vida. No me tengas impedida en este lazo tan fuerte. Mira que muero por verte, y vivir sin ti no puedo, que muero porque no muero. Lloraré mi muerte ya y lamentaré mi vida, en tanto que detenida por mis pecados está. Oh mi Dios, ¿cuándo será? Cuando yo diga de nuevo que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí, después de que muero de amor, porque vivo en el Señor, que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en mí este letrero, que muero porque no muero. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Entonces, ahí está, claro lo que dice Santa Teresa, ¿no? Vivo en el Señor, que me quiso para sí. Y entonces, si me quiso para sí, pues el morir es esa posesión para siempre eterna de Dios hacia nosotros. Dios nos posee, nosotros no le poseemos a Dios. Dios nos posee para siempre y ya no nos vamos a soltar de su mano. Entonces, es el paso definitivo al cielo, donde vamos a gozar para siempre de la presencia de Dios, un misterio que obviamente que remueve todas las fibras de nuestra vida, ¿no? O sea, como reflexión final, la muerte es un umbral, es una puerta que hay que cruzar, pero no es la inexistencia total. Pues para nosotros no. Entonces, así como la fe es la puerta para esta vida, en la gracia de Dios, la muerte es la puerta para la vida eterna del cielo, para nosotros como cristianos, y por eso pues tenemos estos ejemplos de personas que han afrontado la vida de esta manera tan ejemplar, como San Francisco, Santa Teresa y otras personas que, como te he dicho, hemos conocido y que la han vivido en esta experiencia gozosa de pasar definitivamente a gozar de Dios. Muy bien. Padre, pues muchísimas gracias por su presencia, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado o nos ven un poco más adelante en repetición. Los esperamos dentro de una semana. Muchas gracias, que tengan un bonito fin de semana. Para nuestros nuevos acompañantes, obrigado, así se dice, ¿no? En portugués. Sí, obrigado. Obrigado. Gracias, Padre. Muchísimas gracias. Buenas noches.